porque ahí donde Dios no está en la vida de las personas, hay soledad, hay vacío, hay tristeza. Por eso la conversión no es tanto de si yo soy mala o buena persona, sino de si mi corazón está cerca o está lejos de Dios. El corazón del Hijo se alejó del Padre, pero el corazón del Padre siempre estuvo con el Hijo. El corazón de Dios está siempre con nosotros. El problema es que muchas veces nuestro corazón está lejos de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado». El padre le dijo: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Acabamos de escuchar esta preciosa parábola del hijo pródigo, de este padre que tiene 2 hijos, que la explica junto con la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. La explica con motivo de que los fariseos y escribas le critican
de que se junte con pecadores, con publicanos, y les explica esta parábola precisamente para explicarles por qué Él actúa de esa manera. Y el motivo es que Dios Padre es así, actúa así. Dios Padre que está representado por el Padre de la parábola y en el que el Hijo pequeño de alguna manera representa a los pecadores y publicanos y por extensión podríamos decir a los pueblos paganos, y el hermano mayor representa a los fariseos, a los escribas y de una manera más amplia al pueblo de Israel. Y les explica precisamente estas parábolas para explicarles el motivo por el cual Jesús actúa de esta manera, porque Dios Padre es así, Él actúa así, Él quiere la salvación de todos los hombres y hará todo lo posible para que todos nos podamos juntar en la casa del Padre, unos y otros. Analizando un poco más de cerca la parábola, ¿no? Dice que el hijo pródigo pidió la herencia a su padre. Y es curioso porque, en fin, normalmente se recibe una herencia cuando los padres han fallecido. Y eso es significativo, ¿no? Porque de alguna manera nos viene a decir que para el hijo pródigo su padre había muerto. Y yo pensaba también cuántas personas, para ellas también de alguna manera Dios ha muerto. Dios no es relevante en sus vidas, no tiene ninguna importancia, prácticamente ninguna. Viven su vida y construyen su vida al margen de Dios, independientemente de Dios, de espaldas a Dios. Y es a quien representa el hijo pródigo, ¿no? Que para él su padre está como si estuviera muerto, ¿no? Y entonces emprende su vida, una vida que él piensa, ¿no?, que va a ser de libertad, de felicidad. Y lo que nos viene a decir es que al final de ese trayecto, al final de ese camino en el que uno ha construido su vida al margen de Dios, separadamente de Dios, para quien Dios prácticamente no significa nada en sus vidas, al final de ese trayecto lo que se encuentra es la soledad, el vacío. Cómo se sintió solo el hijo pródigo, teniendo por compañero a cerdos, ¿no? Y de hecho muchas personas, incluso aunque estén acompañadas de muchas personas alrededor, se sienten en su corazón profundamente solas, porque ahí donde Dios no está en la vida de las personas hay soledad, hay vacío, hay tristeza, porque solo Dios es quien puede darnos esa plenitud que tanto anhela nuestro corazón. Pero de esto se sirvió el Señor, ¿no? Y de hecho se sirve muchas veces Dios de ello para que también como el hijo pródigo uno recapacite, entre dentro de sí para darse cuenta del vacío que hay y recordar lo bien que se estaba en la casa del Padre, cuando incluso los jornaleros tenían abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre, ¿no? Y entonces ese camino de retorno a la casa del Padre es la imagen más bella de lo que significa la conversión, de la que tanto estamos hablando en Cuaresma, la necesidad de conversión, que en su sentido más genuino significa volver a Dios, volver al Padre. Por eso la conversión no es tanto de si yo soy mala o buena persona, sino de si mi corazón está cerca o está lejos de Dios. Porque podemos conocer a personas aparentemente, en fin, que son buenas personas, pero la conversión no se trata tanto de si yo soy buena o mala persona, sino de si mi corazón está cerca o está lejos de Dios. Y esta Cuaresma es un tiempo, ¿no? Es un momento para darnos cuenta de que nuestro corazón está lejos de Dios, que necesitamos volver a Dios
y que necesitamos emprender ese camino de retorno a Dios, ¿no? Y cómo el Padre ya ve a lo lejos al Hijo pródigo y sale a abrazarlo, a colmarlo de besos, ¿no? Yo creo que esta es la imagen más bonita de lo que significa recibir el perdón de Dios en el sacramento de la confesión, cuando uno reconoce sus propios pecados y le pide perdón al Señor, ¿no? Y el Señor, rico en misericordia, lo abraza y lo llena de besos. Eso es el perdón de Dios, esa es la absolución de los pecados que uno recibe en el sacramento de la confesión. Y entonces puede hacer fiesta, esa fiesta que está representada por la Eucaristía, en la fiesta de la Eucaristía, donde el Señor mismo se nos da como alimento para gozo de nuestra alma. Una vez nuestra alma ha sido purificada y perdonada por Dios, entonces puede recibir a Dios en la comunión y gozar con Dios y gozar de Dios. Y es bonito ver cómo el Padre ve ya de lejos a su hijo pequeño que vuelve a casa. Eso nos viene a decir que el Padre, en el fondo, nunca había dejado de esperar que su hijo pequeño volviera. Siempre estuvo ahí esperando, ¿no? Y no se cansó de esperar, no dejó de esperar, porque nunca dejó de amarlo. Y por eso siempre estuvo ahí, a la espera de que el hijo pródigo volviera a casa y poder ser abrazado por el amor del Padre. Y eso es una buena noticia para nosotros, saber de que Dios está siempre esperándonos. Y Dios no se cansa de esperar porque no se cansa de amarnos. Y está esperando a que tú y yo nos decidamos a volver a Dios, a volver a tener el corazón cerca de Dios y poder experimentar el amor de Dios en ese abrazo en el que nos perdona todos nuestros pecados. Y luego vemos, ¿no?, cómo la actitud del hermano mayor, cuando nos pensábamos, ¿no?, que era injusta la manera de proceder del padre, que le monta una fiesta al hijo pequeño cuando ha vuelto y el otro le reclama que yo siempre he estado aquí, no he desobedecido ni uno de tus mandamientos y nunca me has hecho una fiesta. Parece que el padre está actuando de forma injusta, pero en el fondo la actitud injusta es la del hijo mayor, que no es capaz de comprender el dolor que ha habido durante todos esos años de ausencia de su hijo menor. No es capaz de comprender el dolor del corazón del Padre. Y que además el Padre le viene a decir, si es que todo lo mío es tuyo. Como diciendo, si tú podías haber montado una fiesta todas las veces que te hubiera dado la gana, con tus amigos, cuantas veces hubieras querido, porque todo lo mío es tuyo. Es el problema de aquel que siendo hijo vive con mentalidad de esclavo, ¿no? Y cuántas veces muchas personas, muchos cristianos han vivido el cristianismo, la moral, esa moral de cumplimiento, con una moral de esclavos cuando son hijos y nunca han podido experimentar el gozo de sentirse amados por Dios, de ser hijos de Dios, y han vivido, ¿no?, ese cristianismo y esa moral de cumplimiento, ¿no?, que es incapaz de satisfacer a nadie, porque somos hijos de Dios, no somos esclavos, somos hijos, ¿no? Y por eso, en el fondo, tanto la actitud del hijo mayor como la actitud del hijo menor es una actitud injusta, porque ellos solo se miran a sí mismos, solo se ven a sí mismos, solo les importa lo que les pueda satisfacer a ellos, pero en ningún momento se han preguntado lo que le pasa al corazón del Padre. Y a nosotros también nos pasa muchas veces esto en la oración. Vamos a la oración y lo único que nos importa es que Dios nos escuche. Pero nunca nos paramos a pensar ni nos hemos planteado cuáles son los sentimientos del corazón de Dios. No somos ni nos planteamos el dolor que puede sentir Dios en su corazón, porque hay tantos hijos suyos que su corazón está lejos de Dios. Y en cambio Dios, como en el Padre de la parábola, ¿no?, si el corazón del hijo estuvo durante un tiempo lejos de su Padre, el corazón del Padre siempre estuvo a su lado, nunca lo dejó.
De hecho, siempre estuvo con él y sufrió incluso más que él, viendo cómo estaba perdiendo y dilapidando su vida miserablemente. El corazón del Hijo se alejó del Padre, pero el corazón del Padre siempre estuvo con el Hijo. El corazón de Dios está siempre con nosotros. El problema es que muchas veces nuestro corazón está lejos de Dios, porque solo nos preocupamos de nosotros mismos. Y eso se ve muchas veces en la oración, que vamos a la oración y lo único que nos importa es que Dios nos escuche, pero no somos capaces ni de plantearnos lo que el Señor pueda querer de nosotros o cuál debe ser el dolor del corazón de Dios. Por eso, tanto la actitud de uno y de otro es injusta. Solo es la única actitud justa es la del Padre, que es rico en misericordia y que está siempre dispuesto a perdonar, que sale a abrazar al hijo menor, que sale a la búsqueda del hijo mayor, que en su dureza de corazón es capaz de sentir la alegría y ver que el corazón de su padre rebosa de gozo y alegrarse con él, de ese hermano suyo al cual en ningún momento le llama hermano, siempre le llama este hijo tuyo. Y en cambio el Padre siempre le dice, este hermano tuyo, ¿no? Esa dureza y esa frialdad de corazón que hace que no nos tratemos como hermanos y que miremos al otro como un hermano que necesita de mi ayuda. Y como el hijo mayor, ¿no? Este hijo tuyo, como si nada tuviera que ver con él, cuando es su hermano, ¿no? Pues pidámosle a la Virgen que tengamos un corazón como el corazón de Dios, como el corazón del Padre de la parábola, que es el corazón de Dios, que es el corazón de Jesús. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a saber comprender el dolor de Dios Padre cuando nuestro corazón está lejos de Él. Que sepamos también tener un corazón como el del Padre, que es capaz de ver el sufrimiento que hay cuando uno se aparta de Dios. Que tengamos, en definitiva, el corazón de su Hijo Jesucristo para poder comprender el dolor de Dios Padre, comprender el sufrimiento de tantas personas alejadas de Dios, ¿no? Y que podamos amarnos los unos a los otros como hermanos y todos siendo hijos de nuestro Padre Dios. Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.